Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy día mostraré un método para usar una antena parabólica como antena receptora de canales de televisión. Hay varios videos similares en YouTube y tomé uno de ellos para hacer justamente la conexión como indican. He tomado el video del señor Ricardo Guillén del canal Soluciones Satelitales. Él nos indica que preparando este cable RG6 se puede hacer la conexión al plato, al LNB y al plato, y con la debida orientación hacia donde se encuentran las antenas transmisoras podemos ver los canales no solamente digitales sino también análogos. Como detalle para mencionar es que el LNB no necesariamente tiene que estar al 100% operativo, puede ser un LNB que también esté mal logrado. Así, con esta técnica aprovechamos que todo plato parabólico recibe señales de transmisión de todo tipo, puede ser radio, televisión, onda corta, y todas esas señales se reflejan en este punto llamado punto focal. Entonces, aprovechando eso, vamos a hacer la conexión de este cable y luego conectarlo al televisor para ver los resultados de la recepción de canales acá en Lima. Como indica el señor Ricardo en su video, aquí tenemos el aro de cobre ya pelado. Tenemos que colocarlo aquí en cualquier punto del LNB, el conector. En este caso es un LNB dual, pero cualquier LNB simple puede servir. Y con un conector sencillo de RG6 vamos a asegurar el cable al LNB de esta sencilla manera. El otro lado del cable preparado tiene una sección de cables pelados. Entonces, según el video, hay que hacer un pequeño hueco acá con taladro y pasar este cable y amarrarlo ahí. Pero en mi caso específico, aquí atrás hay un pequeño hueco y ahí es por donde pasaré el cable pelado y lo dejaré conectado aquí al plato, como indica en el video. Yo pondré en la descripción de este video, pondré la descripción del video original, donde sale la conexión, fabricación de este cable. Ya lo tenemos listo, así va conectado, y obviamente el terminal irá conectado al televisor. Yo me encuentro al sureste de Lima. Las antenas transmisoras acá se encuentran en el Morro Solar de Chorrillos, es decir, en dirección suroeste, hacia allá. Entonces mi antena parabólica, que también está totalmente vertical, porque acá no hay ningún tema de elevación ni nada de eso, la dirigimos hacia el suroeste. Y ahora vamos a conectar el terminal a la antena del televisor. Ya tengo conectado el cable al televisor. Bueno, como estamos casi a mediodía, la luz del sol no permite ver bien las imágenes, pero sí se puede notar que sí se puede ver los canales TDT. Con este cable RG6 y este niple, alargaré el cable hasta abajo para hacer unas tomas más correctas de la sintonización de canales. Ahí tenemos Latina 2.1, Latina 2.2, Latina 2.3, Capital TV y así. Este es señal de RPP. Como les comento, conectaré el cable más largo mediante el niple para ver en la habitación los canales captados. Como detalle adicional, les quiero comentar que esto mismo se puede usar con los platos DirecTV.
Ahí tengo dos platos DirecTV y el modo de conexión de este cable preparado lo indicaré en un momento más. Latina, canal 2 en señal análoga, Latina HD, Full HD, perdón, 2.2 Latina, resolución de 480, Latina 2.3, Capital TV, señal de RPP, patrón de sintonía, América Televisión análogo, claramente, ¿no? Y que ella me miraba diciéndome, América Full HD, es verdad, en la vida, y América en SD, Panamericana, señal análoga, Panamericana Full HD, Panamericana en resolución SD 5.2, éxitos a televisión, como empezamos de nuevo, buenos días nuevamente. Caribeña TV, Radio Z, Problema de maxilar. De no TV tener Perú, este señal caso análoga, suyo, hay que canal buscar 7, alteraciones, incluso alteraciones TV Perú en Full HD, neurológicas señal o digital, pueden dar en la zona del oído 7.2, y ser esta. TV Perú 7.3, TV Noticias, Tenemos contrato de compra-venta del año 1984. IP 7.4, Chile lanzó dardos recordando 8.1 ATV, podía decir dos cosas distintas. Siempre hay éxito. ATV en señal análoga, canal 9, Siempre. No sé. ATV en Full HD, Mejor señal pruébalo tú y me digital, enseñas cómo se come. Quien recordaba que fue una ATV Plus, noticias, interoceánica. se pixelea un poco. Durante sus años en el Parlamento, uno de sus principales Para corregir eso hay fue que impedir que Ollanta-Humala llegue a la presidencia, girar ligeramente la antena en el techo. anunciándolo ante el Ministerio Público. La tele 10.1, por sus cápsulas blancas marcadas con el nombre O al final de la misión. canal 11 en señal análoga nuestros y el mismo clientes. canal Por 11 la Viva efectividad TV y en calidad de señal Troya, Full HD muchas digital. personas están falsificando nuestro producto. Top Latino 11.2, Correr un riesgo cardiovascular, ¿no? 11.3, Aparte que hemos estado hablando con Fernando sobre 12.1 canal de la Universidad San Martín, ¿no hay un final? ¿Dónde está el final? canal musical de la Universidad San Martín 12.2, Encuéntralo desde 50 Next céntimos. TV señal análoga y el mismo canal en señal Full HD digital. Justicia TV 13.2, Pacientes canal femeninas con 15 la diagnóstico de tele fibromialgia. en Se les señal proporcionó análoga, cloruro. Bueno, tú canal brindas enlace una evangélico en Full contribución HD para señal que digital, hagamos ese dinero canal se enlace transforme en juvenil vivienda, 16.2, JN 19, canal digital, canal católico y 19.2 hemos topado con el JN gobernador 19 eclesiástico, don Gómez Tello. en señal Mi hermano, SD que en gloria digital, esté. ¿Qué pasa si causan lesiones a terceros? canal La pena 21 de ATV cárcel en señal sube, obviamente, análoga, en este caso. ATV Sur canal 23 en señal análoga y ATV Sur en señal digital, Betel Televisión en Full HD señal digital, Para que cambie de actitud y de comportamiento. Estaremos hablando.
Betel Plus 25.2, Betel Radio 25.3, Algo denota la conciencia de Nuevo Tiempo 41.1, canal evangélico. ¿Cómo las personas van a pedir? Nuevo Tiempo Radio, que no se escucha. Obviamente tenemos que conectar a un sintonizador de música, pero la señal llega por acá. INT Nuevo Tiempo en señal SD, pero no hay transmisión. Puedes descargar Canal la 43 aplicación de Enlace Plus en tu en señal teléfono análoga. móvil. Para las personas que tengan plato DirecTV, que no lo usan y quieran usar como antena su plato, la conexión es de la siguiente manera. Retiramos la tuerca del perno de sujeción del LNB de esta manera. Retiramos el LNB DirecTV. Tenemos el terminal de nuestro cable preparado. Lo ingresamos. Lo conectamos a cualquiera de las dos borneras del LNB. Agarramos el conector RG6 sencillo para asegurarlo. Ya está. Colocamos el LNB en su posición y lo aseguramos con el perno y su tuerca. Y el otro terminal, lo aseguramos en cualquier parte del plato o cercana al plato. Y ya con esto tendremos listo el plato DirecTV para usar como antena.